Estamos comenzando un nuevo estudio sobre la vida de Cristo y le llamamos un líder como Jesús. Y generalmente pensamos en Jesús solamente como el Mesías o el Salvador, el Hijo de Dios. Pero en este estudio analizaremos la vida de Cristo desde la perspectiva del liderazgo. Y creo que usted será gratamente sorprendido, porque yo me sorprendí mucho. Y la lección que veremos hoy, esta primera lección se llama Las prioridades de Jesús. Y como versículos utilizaremos Lucas 5, versículos 15 y 16. Habla del ministerio de Jesús y de cómo su fama se extendía y mucha gente era atraída por los milagros. Y los versículos dicen lo siguiente: pero su fama, es decir, la fama de Jesús, se extendía más y más. Es decir, Jesús intenta mantener un perfil bajo, pero no puede mantener un perfil bajo. Todo se esparce. Y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Y la respuesta de Jesús ante esto es que Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esa era la respuesta de Cristo ante las multitudes que se congregaban para escucharle y para ser sanados. Ahora, es muy importante que entendamos que estos versículos se escribieron originalmente en griego. Y cuando dice que Jesús se apartaba, está escrito en un tiempo presente perfecto. Se escribió en el presente perfecto en el idioma original, que es en el griego. ¿Y qué significa esto, presente perfecto o presente continuo? Significa que está ocurriendo ahora, pero que seguirá ocurriendo una y otra vez. Esto era algo que Jesús practicaba cotidianamente. Él, Jesús, continuamente se apartaba y estaba solo para orar. Y esto nos indica claramente cuáles eran las prioridades de Jesús. Si queremos comprender las prioridades de Jesús, veamos la forma en que invertía su tiempo. Y esto no solamente aplica para Cristo Jesús, sino que también aplica a nosotros. Muéstrame cómo es que inviertes tu tiempo y tu dinero. Y entonces yo te diré qué es importante para ti, a qué le pones más valor en la vida. Y en la vida de Cristo podemos ver que Él pasaba tiempo continuamente con su Padre. Y algo que Jesús comprendía bien era edificar su vida a través de las relaciones. Él comprendía que las relaciones son la verdadera clave del éxito en la vida y que las relaciones son verdaderamente la única cosa que tiene valor eterno. De hecho, cuando le preguntaron sobre cuál era el más grande mandamiento, él dijo: el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y tus fuerzas, es decir, tu relación con Dios. Y luego dice: el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Podemos notar entonces que ambos mandamientos tienen su fundamento en las relaciones. Las buenas relaciones que podemos edificar en esta vida serán la única cosa que tengan valor eterno. Es decir, no podrás llevarte tu automóvil al cielo. Y gracias a Dios. No podrás llevarte tu casa al cielo. Pero sí podrás llevarte a tu cónyuge, a tus hijos, a tus nietos. Y esto fue lo que Jesús comprendió. Así que Él edificó su vida, fundamentó su vida en las relaciones. Y yo te animaría a pensar de la misma manera, a nutrir y edificar esas relaciones, fortalecer las relaciones que tienes en la vida. Ahora, quisiera darte 3 prioridades básicas en la vida de Cristo. La primera es la relación con su Padre, Dios. Yo por eso leí este versículo que se encuentra en Lucas capítulo 5, versos 15 y 16, donde dice que Él continuamente se apartaba a lugares desiertos para orar. Jesús está constantemente buscando oportunidades para orar. Él dejaba a sus discípulos y se levantaba muy temprano en la mañana para orar. La Escritura nos indica que Jesús se levantaba tan temprano antes de que el sol saliera y se iba a orar. También nos dice que habían ciertos lugares en donde Jesús pasaba toda la noche en oración. Así que está buscando estas oportunidades todo el tiempo y yo te animaría a hacer lo mismo. De hecho, si estás dispuesto a hacer un estudio bíblico que te traiga convicción, y yo lo he hecho personalmente muchas veces, estudia la vida de oración de Jesús. Nadie, repito, nadie ha orado como Jesús oró.
Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús oraba tanto? Seguramente no por las mismas razones por las que tú y yo tenemos que orar. Pero esa era su prioridad número uno, la relación que él tenía con Dios su Padre. Y esto debe indicarnos a todos nosotros cómo debemos priorizar las cosas en nuestra vida. De hecho, me parece interesante que la Biblia diga que Jesús despedía a las multitudes y luego él se retiraba a algún monte para orar. Así que examinemos la vida de oración de Jesús y descubriremos cosas que nos animarán a llevar una mejor vida de oración, porque nuestra vida de oración determina nuestra relación con Dios. ¿Por qué será que tú o yo, cuando estamos hablando con un amigo, podemos estar horas hablando de muchas cosas y nunca nos aburrimos? Pero oramos por unos 5 minutos y de repente ya nuestro vocabulario se ha agotado, ya no sabemos qué más decir, no sabemos por qué más orar. La verdad es, somos como unos extraños para con Dios, no estamos cercanos a Él, no somos sus amigos. No podemos hablar con Dios de cualquier cosa como podríamos hacerlo con un amigo. Así que, si quieres edificar una excelente relación con Dios, necesitas aprender a pasar tiempo a solas con Dios. Eso fue lo que hizo Jesús. Así que la prioridad número uno en la vida de Cristo era su relación con Dios, su Padre. Y eso indica mucho sobre cuáles deben ser nuestras prioridades. La segunda prioridad que veo en la vida de Cristo es su equipo. Les llamamos los discípulos, pero es la relación que Él edificó con estos 12 discípulos. Ahora, pensemos un momento. ¿Cómo fue que Jesús cambió al mundo? ¿Cuál era el plan de Jesús? ¿Cómo fue que logró completar este plan? Bueno, pasando toda la noche en oración. Y eso es significativo. No pudo lograrlo sin su tiempo a solas con Dios el Padre. Pasa la noche entera en oración y al día siguiente comienza a escoger a 12 discípulos. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, donde nos habla de cómo pasó la noche entera en oración y después escogió a los 12. Marcos dice que escogió a estos 12 para que estuvieran con Él. Los siguientes 3 años de su vida, Él estuvo continuamente en relación con estos discípulos, con este equipo ministerial. Esta fue una experiencia continua de aprendizaje. Y por esta razón es que es tan diferente a lo que conocemos en nuestras iglesias y grupos de estudio bíblico o institutos bíblicos. Vamos a una clase y continuamos con nuestras vidas, regresamos a esa clase y seguimos con nuestra vida. No, para ellos fue una experiencia de aprendizaje continua. Jesús entabla esta relación con estos hombres, de manera que pocos podremos llegar a comprender siquiera. Sin embargo, el resultado que se obtuvo de esto es sobresaliente. Yo he descubierto este principio y me hubiera encantado haberlo sabido antes en la vida porque es algo que lamento en mi vida y en mis primeros años de ministerio, y esto es que hice mucho solo. Jesús no hizo esto. Él no cometió este error. Él estaba continuamente enseñando y entrenando y guiando. Hay muchas palabras diferentes que podríamos usar como discipulado. Decir que Él discipulaba a estos hombres que escogió. Y en esa relación Él estaba cambiando sus vidas para que ellos cambiaran al mundo. Porque dentro de 3 años Él va a dejarlos y ellos llegarán a ser los ministros y quienes compartirán este evangelio, pero lo harán por su cuenta. Y Él desarrolla este modelo. Escogió a estos hombres y, como dice Marcos, para que estuvieran con Él. La verdad es que aprendieron más estando con Él que escuchando sus sermones. Me tomó mucho tiempo descubrir esto. Recuerdo muy bien que hace años yo hablaba con un joven diácono en la iglesia que solía pastorear y él me estaba dando tantos cumplidos y me decía: yo he aprendido tanto con usted, pastor. Y mi mente de maestro comenzó a trabajar y empecé a pensar, bueno, ¿qué clase de serie o qué clase de mensaje fue el que enseñé que impactó tu vida de tal manera? Y él me dijo: yo he aprendido muchísimo solo observándolo. Vaya si es verdad. Esa es la verdad. La gente nos observa. Ahora, contrastándolo con esto, cuando Jesús dice a los discípulos: vengan,
Vengan, estén conmigo, vengan, síganme. Mientras le dice a la multitud, váyanse a casa. Jesús despide a la multitud. Qué tremendo contraste de tantos ministerios en la actualidad. Siempre estamos intentando atraer multitudes y siempre queremos que venga mucha gente e invitamos a muchos. Jesús no lo hizo así. Lo que él hizo fue ministrar íntimamente con un grupo pequeño que él escogió. Verás, él escogió este modelo, el modelo más rápido y más efectivo para poder entrenar a alguien para el ministerio. ¿Y qué es? Es lo que llamamos entrenamiento en el trabajo. Entrenamiento en el trabajo. Este es el modelo de Jesús. Y la razón por la que escogió este modelo es bastante obvia. No solamente es la mejor manera de entrenar a otros, sino que tener un modelo a seguir es la manera más natural para aprender. Por ejemplo, todos ingresamos a este edificio caminando, de pie. ¿Y a qué escuela de caminar fuiste? Dime el nombre del profesor que te enseñó a caminar. No, sabes que esto no ocurrió así. Entonces, ¿cómo fue que aprendimos a caminar? Aprendimos a caminar siguiendo el ejemplo de la gente que nos rodeaba. Un día estábamos sentados en el piso y de repente notamos que todos a nuestro alrededor estaba de pie. Estábamos gateando de un lugar a otro, pero los demás caminaban. Así que comenzamos a emular, comenzamos a copiar lo que veíamos. Nos agarramos de alguna silla o de alguna mesa e intentábamos, agarrándonos de la silla o de la mesa, ponernos de pie. Personalmente es algo de lo más bello que se puede ver en esta vida. Ver cómo un pequeño bebé comienza a caminar, que quiere ponerse de pie y ya cuando está de pie, comienzan a voltear a todos lados con un tono triunfal. Miren lo que he logrado. Están tan orgullosos de sí mismos. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Ellos copiaron lo que vieron. Y este fue el modelo de Jesús. Entrenamiento en el trabajo. Porque el estudiante no solamente aprende de su maestro, sino que también está aprendiendo de su ambiente, de lo que está ocurriendo a su alrededor. Por ejemplo, no hay registro de que Jesús haya enseñado alguna lección sobre sanidad. ¿Qué fue lo que él hizo? Llevó a sus discípulos con él cuando sanaba a la gente, y ellos observan la manera en que él lo hacía. Están aprendiendo de su ejemplo. Ahora, al hacerlo, el estudiante no solamente obtiene más conocimiento, sino que a la vez incrementa su confianza. La confianza de que él también puede hacerlo. Por eso comienzan a seguir y a emular el ejemplo de quienes les está precediendo. Con razón Jesús logró tanto al discipular a estos 12. Ahora, quisiera hablar de la tercera área. La tercera área de responsabilidad es lo que yo llamo su relación con las multitudes. Ahora, la mayoría de nosotros podríamos llamar a esta área el ministerio, predicación, enseñanza, pero con Jesús, se dice de Jesús que, de hecho se menciona 8 veces en los evangelios, 8 veces dice la Escritura que Jesús despidió a las multitudes. Vaya, qué gran declaración. Como dije, nosotros queremos que vengan. ¿Pero por qué lo hacía? Porque Jesús comprendió algo. Jesús comprendió que las multitudes consumen demasiado, pero contribuyen muy poco. Muchas veces nos impresionamos por la multitud, pero a Jesús no le impresionaba, porque él comprendió que la opinión pública es inconsecuente. Y la opinión pública es inconsecuente porque la multitud carece de compromiso. De los 12, de los discípulos, Jesús requería algo de ellos, porque tuvieron que dejar a sus padres y cónyuges, hijos, negocios. Los discípulos tuvieron que dejarlo todo para seguir a Jesús. Pero a las multitudes les decía hasta luego, los veo después, y así todos se iban a casa. ¿Por qué? Porque no tenían compromiso. No se daban cuenta de quién era Jesús. Ahora, quiero decirte que esto puede ser muy peligroso para nosotros si siempre estamos viviendo en la relación con las multitudes. Si no llegamos a entender que este es Jesús, Cristo, el Mesías, el Dios encarnado. Debemos dejar de ser parte de las multitudes
y pasar a ser parte de los discípulos. Ahora, quisiera mostrarte el otro lado de todo esto, porque toda moneda, como sabemos, tiene dos caras. El peligro es revertir este orden de prioridades. Si revertimos este orden, te garantizo que tu vida llegará a ser un desastre. Y esto lo he visto muchas veces. Algunos de los mejores predicadores, de los mejores maestros, de los mejores músicos incluso. Y la verdad es que, habiendo comenzado tan pronto en el ministerio, muchos de mis héroes me han decepcionado. ¿Y por qué pasó? Creo que en muchos de estos casos lo que ocurrió fue que revirtieron este orden de prioridades. Por ejemplo, ¿qué ocurre si es que haces del ministerio la prioridad número 1? Es decir, cuando el ministerio es lo más importante para ti, y para Jesús esto nunca fue así. Su relación con Dios el Padre era número 1, mientras que su relación con su equipo ministerial era número 2. Y número 3 sería lo que llamamos el ministerio de las multitudes. Pero si revertimos este orden, el ministerio comenzará a consumir tu vida personal. Jesús no permitió que esto ocurriera. Te encuentras tan ocupado en el ministerio, ya no tienes tiempo para orar, ya no hay tiempo para tu devocional, ya no tienes tiempo para pasar a solas con Dios, tienes que ir corriendo a tu próximo trabajo ministerial, ya no hay tiempo para la familia, y ni siquiera tienes tiempo para tu propia salud. Oh, qué gran tragedia. Sin embargo, he vivido para verlo muchas veces, a más de un ministro. Alguien quien otrora fue mi héroe, quisiera predicar como él, o quisiera tocar o cantar como este, y fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque para muchos de ellos el ministerio llega a ser el número 1. Hace muchos años conocí a un gran evangelista que contaba cómo su ministerio había alcanzado un nivel ya nacional, había alcanzado tal importancia. Recibía tantas oportunidades ministeriales e invitaciones e iba corriendo siempre de un lugar a otro. Y contaba cómo un día se arrodilló para orar y sintió como Dios comenzó a hablarle y le decía: antes de que hables con la gente, quiero que hables conmigo. Vaya, yo creo que ese fue Dios. Y estoy agradecido de que mi amigo escuchó esas palabras y cambió sus prioridades, porque de no haberlas cambiado, el ministerio lo hubiera consumido y hubiera llegado a perder su relación con Dios. Lo segundo que ocurre si reviertes este orden y haces del ministerio el número 1, es que el ministerio se convierte en maquinaria. Es decir, aprendes cómo predicar o enseñar, aprendes cómo dirigir un ministerio. La vida de oración, de hecho, ya ni existe, ya no tienes tiempo para orar porque ahora el ministerio es el número 1. Pero sin tu tiempo personal a solas con Dios, tu vida espiritual comenzará a desvanecerse en tu interior. Comenzarás a notar cómo te apartas de Dios, de tu relación con Dios. Y de esto nos advierte el autor de Hebreos. Él escribe y dice: habiendo recibido las promesas, cuidado de que nos apartemos. Y muchas personas se apartan porque han hecho que el ministerio sea número 1 y se ha convertido en una maquinaria religiosa, un negocio religioso. Y nos volvemos unas máquinas religiosas que necesitan producir otra canción o producir un mensaje. Todo entonces se vuelve mecánico y hemos perdido nuestra relación con Dios en el proceso del ministerio. Nuestras almas se han secado en nuestro interior y se han vuelto desiertos. Y es impactante porque la gente que hace esto ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que está pasando. Y todo esto les ocurre por haber revertido el orden de prioridades. Y si reviertes este orden, y hablamos sobre las prioridades de Jesús, hablamos de su relación con Dios, su Padre, su relación con su equipo ministerial y su relación ministerial con las multitudes. Si reviertes este orden
y comienzas a hacer que el ministerio sea el número uno, se hace una maquinaria y en tercer lugar, el ministerio se convierte en un monstruo y te va a destruir, te va a consumir. Y es en esta etapa cuando dejamos que nuestra relación con Dios muera por completo y comenzamos a actuar de una manera terrible. Muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo es que tal o cual persona puede hacer esto? Y yo les digo, pues no pasó de un día para otro. Este es un proceso que ha llevado tiempo, han estado yendo en esta dirección por mucho tiempo. Y ahora descubrimos qué es lo que está pasando en su vida. Y nos impacta su comportamiento. ¿Cómo pueden hacer esto? De hecho, muchas veces llegan a actuar peor que personas que nosotros llamaríamos pecadores, gente que no tiene una relación con Dios. Y les vemos hacer cosas que la gente común no hace. ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo es que pueden hacer esto? Porque permitieron que el ministerio se convirtiera en un monstruo. Y en este punto de la vida, desperdiciamos nuestro tiempo intentando alimentar al monstruo. Recuerdo hace muchos años haber visto una gran tragedia aquí en este país. Una tragedia que ocurrió con un gran evangelista, un evangelista que se dejó atrapar por toda clase de inmoralidad y finalmente cuando él fue descubierto, todo el mundo estaba impactado por su comportamiento y las cosas que había hecho. Y la disciplina que le impusieron fue que tuvo que abandonar el púlpito. ¿Y qué fue lo que hizo? Pone a su mujer enfrente de la cámara y comienza a decir, por favor envíenos su dinero, mándenos sus ofrendas porque lo necesitamos con desesperación. Lo necesitamos. Y yo estoy viendo este espectáculo. Y digo, ella ha sido más avergonzada, más que cualquier otra persona. Y luego se atreve a ponerla en cadena nacional frente a las cámaras. ¿Cómo puede hacerlo? La razón por la que él se atreve a hacer esto es porque ha dejado que el ministerio sea un monstruo y debe alimentar al monstruo. No permitas que esto ocurra en tu vida. De hecho, si mantienes las prioridades de Jesús en el orden correcto, esto nunca va a ocurrir en tu vida. Pero si dejas que tus prioridades se desordenen y haces que el ministerio sea número uno y se convierta en una máquina, al final llegará a ser un monstruo que va a destruirte. Jesús no lo hizo así. Jesús jamás permitió que el ministerio tomara el control de su vida. Él tomaba las decisiones. Él mantuvo las prioridades en el orden correcto. Como vimos, su prioridad número uno es su relación con Dios el Padre. Número dos, su relación con su equipo ministerial, sus discípulos. Y número tres, su ministerio para con la multitud. Y ya que hizo esto, ya que mantuvo sus prioridades en orden, es capaz de cumplir con su propósito. Y es lo mismo con nosotros. Si logramos mantener nuestras prioridades en orden, y qué gran tragedia que mucha gente comienza haciéndolo bien, pero terminan muy mal. Comienzan muy bien, pero no terminan bien, porque algo ocurrió en sus prioridades durante su experiencia. He visto cómo muchos jóvenes comienzan buscando a Dios con un corazón puro, un espíritu puro, pero luego llegan a perderlo en el camino. Se vuelven cínicos y críticos, y esto me parece bastante trágico que ocurra en la vida de cualquier persona. Ya que Jesús mantuvo sus prioridades en orden, ya que su relación con Dios el Padre y su vida de oración, que como hemos dicho, estudiarlo trae convicción, gracias a todo esto, Él fue capaz de cumplir con su propósito y lo analizaremos en una lección posterior. El propósito de Jesús, ¿cómo es que pudo cumplirlo? Deliberadamente, intencionadamente, paso a paso. Jesús comprendió que las relaciones son aquellas cosas, de las pocas cosas en la vida que son eternas. Y gracias a que tuvo el orden correcto en sus prioridades estuvieron bien, es capaz de cumplir con su ministerio, sin
fallar, sin fracasar, sin apartarse un solo paso. Y yo te animaría a estudiar la vida de oración de Jesús. Estudia las prioridades de Jesús. Y esto es lo que yo he descubierto. Ve qué puedes aprender por tu cuenta. Y si puedes mantener tus prioridades en orden, Dios va a ayudarte, va a bendecirte, va a favorecerte y tendrás un mayor ministerio del que creías que era posible. Puede que incluso te veas en la necesidad de despedir a la multitud y rechazar algunas invitaciones simplemente porque no hay tiempo para hacerlo todo. Asegurémonos que las prioridades están bien y mantengamos nuestra relación con Dios. Que Dios te bendiga.